economía informal, pero las economías ilegales terminan siendo generalmente no claras, no existentes. Es francamente ineludible hoy día trabajar el tema de la ilegalidad por el monto de los recursos que maneja. Se habla de alrededor de 600, 700 mil millones de dólares que se estaría manejando a nivel mundial. Obviamente ahí están variables como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, esta cosa de los tráficos de órganos, de personas, en fin. Pero es una cifra relativamente interesante, relativamente poderosa. En algunos casos, el Fondo Monetario Internacional a principios de este siglo estableció que alrededor del 3 o 4% del comercio mundial estarían vinculados a los mercados ilegales. Ahora, eso por un lado, estamos en un mundo relativamente poco claro, bastante difícil de conocer. Pero por otro lado, también es absolutamente necesario para entender los mercados ilegales es ver qué institucionalidad, qué actores están atrás de esto, porque si no es difícil comprender este proceso que se va desarrollando. En esa perspectiva, por lo menos hemos estado trabajando ya no con la definición de crimen organizado, eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, sino más bien con la red global del crimen, que nos parece que es un concepto que se acerca mucho más a la realidad de lo que estamos este rato viviendo. Esta red global del crimen, a la larga, es una organización global que está presente en muchos países, por ejemplo, el caso del cartel de Sinaloa, por información que he tenido la oportunidad de realizar, está en 51 países del mundo. Esto es obviamente un cartel global, un cartel que tiene una presencia podría ser casi el 25% de los países que existen en el planeta. Y eso es un cambio sustancial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tiene acciones locales. Entonces, si bien está organizado globalmente, tiene acciones locales. Esta economía ilegal termina potenciándose, y esto sería el segundo elemento, dentro de lo que se ha llegado a denominar hoy día la nueva economía en la que estaríamos viviendo. En esto, múltiples autores, incluso organizaciones internacionales, que ya han asumido esta idea de la nueva economía. ¿Qué significa o de dónde surge esta nueva economía? Por un lado, surge de la reforma del Estado. Muchos de nuestros países han entrado en esa lógica, donde hay por lo menos tres componentes que son importantes. Uno, los procesos de privatización o de regulación del Estado. En segundo lugar, el tema de la apertura, que prácticamente en todos nuestros países ha ocurrido, con excepción de algunos en Sudamérica que más bien están en un proceso inverso. Y en esta apertura, pues la presencia de ciertas capitales que operan con esta lógica de offshore, es decir, fuera de los estados, que empiezan a tener ciertas ventajas para el capital, que son básicamente los llamados paraísos fiscales. En ese contexto, pues hay cambios sustanciales en esta economía a partir de la reforma del Estado. Pongo dos ejemplos. Uno, que la seguridad se mercantilizó, ya no es un derecho, sino que el que tiene recursos económicos paga la seguridad y el que no tiene, pues allá pues, vea cómo hacerlo. También es muy interesante cómo este proceso de privatización, sobre todo en ciertos países productores de armas, condujo a que estos instrumentos de conflicto, de guerra, en fin, empiecen a ser producidos por empresas privadas. Y al hecho de tener la producción privada de las armas, lo que ha generado en el mundo entero, no solo en América Latina, es un mercado ilegal de armas pues, muy fuerte. Eso es efectivamente lo que pasa en América Latina. En segundo lugar está la revolución científico-tecnológica, principalmente en el campo de las comunicaciones, donde al menos aquí dos elementos claves que produce este hecho. Uno es la conectividad. Hoy día todo el planeta está altamente conectado. Nosotros podemos ver una noticia que ocurre en tiempo real, pero que está al otro lado del mundo. Y esto es muy común, no solo con las noticias, sino con incluso este aforismo popular que tienen los chinos de que el aleteo de una mariposa se escucha al otro lado del planeta. ¿Esto qué es lo que ocurrió? Que logró hacer una integración de los mercados. Y en este caso no solo de los mercados legales, sino también principalmente
de los mercados ilegales. Hoy día la barrera que existe entre mercado legal y mercado ilegal es en muchos casos muy difícil de establecer. ¿Por qué? Porque los mercados legales necesitan recursos frescos y está a la mano. Y por otro lado, los recursos que provienen de los mercados ilegales tienen que realizarse en algún mercado para que puedan empezar a operar como dinero fresco, como capital fresco. Entonces, aquí hay una conveniencia mutua entre estos dos tipos de mercados. Se pueden ver algunos ejemplos. El tema de lavados de activos, yo creo que es muy claro, sobre todo en los paraísos fiscales, esto es evidente. Ahora con la corrupción que hemos descubierto, en el caso de la FIFA, es impresionante cómo los dineros ilegales se han movilizado de una manera pues, impresionante, como se invertían en Miami, aparecían en Japón o en Suiza, realmente en estos paraísos fiscales. Y también han aparecido nuevos tipos de delitos, los famosos delitos informáticos, y hay una gama, un menú de delitos informáticos muy grandes, al extremo de que muchos países tienen ya oficinas exclusivas para la detección de este tipo de hechos que se han producido. Y en tercer lugar, esta nueva economía tiene un modelo de gestión totalmente distinto. Hay una reestructuración de la producción a escala global. Por ejemplo, el caso interesante de la crisis que vive la ciudad de los Estados Unidos, por nombre. Detroit. El caso de Detroit, esa era una ciudad capital de la industria automovilística prácticamente mundial, y en esa ciudad no solo que se ensamblaba, sino que se producían todos los elementos del automóvil. Hoy día eso no es factible, porque las llantas pueden venir del Brasil, las baterías de Australia, los vidrios de talado, etc., y pueden ensamblarse en distintos lugares. Algunos textos que ya nos muestran cómo la Mercedes-Benz ya no es alemana, la Ford ya no es norteamericana, en el caso de la Chevrolet lo mismo, por esta nueva forma de producción a escala mundial que hoy día está ocurriendo. Y esto es muy interesante porque esto le dio muchísima eficiencia económica. Y entonces los mercados ilegales, como están articulados a los mercados legales, ellos también tienen un manejo eficiente en términos económicos, pero en este caso la ventaja que tienen los mercados ilegales es que también les sirve como un mecanismo de inmunidad frente a la acción penal. Es interesante ver cómo esta desterritorialización de la producción, sobre todo en el mercado ilegal, tiene su propia forma de expresión en el espacio. Y entonces aquí aparecen los lugares estratégicos, que los definimos como nodos de la economía ilegal, donde están las fronteras, que son plataformas de proyección universal, sobre todo el caso mexicano, me parece que es lo más significativo. Alguien por ahí habla no solo de plataformas, sino de un hub. Esas serían las fronteras. En segundo lugar están las ciudades, donde está el consumo masivo de estos productos, donde se produce este lavado, donde hay concentración de capitales y hay concentración de violencia. Y en tercer lugar, los paraísos fiscales, que tampoco se ha trabajado mucho y que habría que hacerlo porque ese es el espacio donde se realiza la articulación del mercado legal con el ilegal de la manera más clara. Y luego estos nodos se articulan entre sí a través de redes donde el mecanismo principal son los circuitos, las rutas y los pasos. Nosotros ya hemos hecho algunos mapas en ese sentido y nos están dando resultados bastante interesantes. Probablemente el día de mañana Gaby les presente algunos de estos gráficos. Detrás de esto, ¿quién es el operador de esta economía ilegal? Aquí es justamente donde planteamos la diferencia entre el crimen organizado. Si ustedes ven la definición que aparece en la cumbre de Palermo del año 2000, el crimen organizado sería el grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. La gran diferencia con lo que nosotros estaríamos trabajando, de la idea esta de la red global del crimen, es que no es una unión de personas, sino más bien es una unión de varios grupos del crimen organizado, y que su acción, sus actividades se despliegan prácticamente en todo el planeta. En ese sentido es totalmente diferente a lo que estableció la cumbre de Palmera. ¿Cómo opera esta red global del crimen? Es básicamente un sistema integrado de nodos y redes, como vimos hace un rato, que se articula a través de los circuitos, las rutas y los pasos. Y lo que es interesante es que sigue a la misma lógica de la producción de punta que existe hoy día como proceso de globalización, por esta articulación de mercados legales e ilegales. ¿Cómo opera esto? Opera en términos de que hay una dispersión o una descentralización en términos locales, es decir, en distintos territorios, y también de distintos sectores de la economía. En este caso, esta articulación de esta expresión en distintos territorios y sectores sería la terciarización o la franquicia, que es la forma de articulación de grupos locales, grupos nacionales, a esta red global del crimen, y también sería no solo de dispersión, sino también de integración. Y la integración la daría lo que sería un holding, es decir, un proceso de centralización donde se van articulando estos distintos factores. Y podrían ser, estos grupos podrían ser de distinta área de influencia, sea nacional, internacional o local. ¿Cómo opera el holding? Aquí he puesto hegemonía de una manera poco ortodoxa, pero yo creo que la ventaja que tiene es que es efectivamente un eje, y también tiene la hegemonía, que se origina justamente en este espacio central. Nuevamente, volvamos al caso del cartel de Sinaloa, con estos presencia en 51 países, o podría ser el caso de la 'Ndrangheta en Italia, que está en 32 países del mundo. Entonces ahí tenemos este holding, que se va articulando, por ejemplo, en el caso del Ecuador, con distintos grupos, bandas criminales, etcétera, para la circulación, para el paso de una frontera, para la producción de determinado hecho o para que se realice Y aquí lo que vemos es que lo que ocurre es que este holding o este comando central viene una discusión muy grande. ¿Dónde está localizado? ¿Es el cartel de Sinaloa? ¿Es el cartel de Medellín o estas variantes de los rastrojos o urabeños? Aquí vemos esta información que nos plantea la OEA, que es muy interesante. ¿Y qué es lo que nos dice la OEA? 2/3 partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al mayoreo. Si ustedes ven los puntos anaranjados que están en el gráfico, esos son los lugares de mayor consumo, es decir, de la venta al menudeo. Ahí estarían las 2/3 partes, es decir, el 75% de lo que produce el mercado ilegal está concentrado en los Estados Unidos. Menos del 1% del total de ventas al por menor llega a los cultivadores. O sea, el problema no está en los cultivadores, porque ellos solo logran acumularse, es que se puede llamar así, el 1% de esta cadena de valor. Mientras los traficantes en los países de tránsito obtienen entre 20 y 25% de los ingresos. Es decir, en la ruta es donde se quedaría o habría la posibilidad de captar un 20 o 25% de los ingresos. Ahí tienen ustedes el gráfico, es bastante claro hoy día dónde está ubicado el comando central. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que los académicos de los Estados Unidos estudian América Latina y los latinoamericanos estudiamos América Latina. Nadie estudia los Estados Unidos. Bien, y para terminar, porque yo tengo una presión aquí. Simplemente aquí una periodización que me parece importante para ubicarnos en el contexto
contexto en el que estamos. Hasta principios, o hasta fines, más bien, pongamos así, del siglo pasado, los carteles de Colombia eran los que tenían el control de todo el proceso. Digamos que ellos fueron el comando central, ellos fueron los holding de este proceso. ¿Por qué? Porque tenían el control de todo el proceso, de la producción, la circulación y la distribución al menudeo en los Estados Unidos. Por eso es que Pablo Escobar llega a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Hoy día ya es difícil tener eso. En el caso de Chapo Guzmán, por ejemplo, se habla de que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero estuve viendo información, no llega a tener 1.500 millones de dólares, según esa información. Pues, es un pobrecito. Entonces, aquí tenemos eso, el caso de Colombia, y creo que el principal es el cartel de Medellín. Lo que ocurría es que el cartel de Medellín tenía un control de las rutas, tenía un control de los pasos para entrar a los Estados Unidos y tenía un control de los mercados internos. Eso le hacía ser muy poderoso. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece el Plan Colombia. Esto produce una pluralización de los carteles en Colombia. Ya no se llaman carteles, sino se llaman bandas criminales. La nomenclatura en esto me llama a mí poderosamente la atención, porque en el caso original de los carteles, el nombre provino de la DEA. La DEA le bautizó el cartel de Medellín como cartel de Medellín, y lo mismo en el caso del cartel de Cali, del Valle, etc. Entonces, una vez que llega el Plan Colombia, el presidente Uribe decide que ya ha liquidado los carteles, entonces les empieza a llamar bandas criminales. Cuando uno ve la expresión territorial, ya hay muchos trabajos de Ariel, hemos citado nosotros, cómo se ve el peso que tienen estos dos carteles principalmente, el caso Urabeños y el caso de los Rastrojos, que están articulados con los carteles mexicanos, los italianos, etcétera, en el mundo. Y son mucho más poderosos, me da la impresión, que el propio cartel de Medellín en su momento. ¿Qué es lo que ocurre con el Plan Colombia? Pasan a operar como bandas criminales, y aquí el tema principal es la articulación con los carteles mexicanos. Si antes Pablo Escobar lo que hacía era entrar por vía aérea, en algunos casos marítima también, por el Caribe, por Centroamérica, pero entraban a la Florida. Lo que ocurre aquí es que eso se cierra, y entonces la nueva zona, nuevo lugar por donde entra la droga a los Estados Unidos es por vía terrestre, básicamente la frontera México-los Estados Unidos. Y ahí es lo que se produce la presencia o el fortalecimiento de los grandes carteles mexicanos. Desde el 2008 para acá hay un cambio sustancial, y aquí hay un par de elementos que me parecen claves. Uno, la crisis del 2008, que modifica sustancialmente la economía mundial prácticamente, y eso también le golpea a la economía ilegal, a los carteles, a los grupos criminales. Y lo otro tiene que ver con la reducción del consumo que se produce en los Estados Unidos. La última información que tengo es que se ha reducido entre un 35 y un 40% de lo que hacía antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya esa ruta, esa vía principal hacia los Estados Unidos ya no tiene un peso tan significativo, y entramos en un tercer momento que podríamos decir la globalización del consumo. Y entonces aquí aparecen carteles, los carteles italianos, los carteles españoles, es decir, de otros centros de consumo que ya no son exclusivamente los Estados Unidos. Y aquí aparece la idea de la red global. Y hay ciertos carteles que logran sobrevivir, incluso crecer, como es el caso de Sinaloa, porque tiene una visión muy grande y porque logra justamente globalizarse. Ya no es exclusivamente el control de la ruta desde la producción en el área andina hacia los Estados Unidos, sino que también ya empieza a tener su presencia en Europa, en Asia y en otros lugares. Y ya estaríamos entrando en un último momento, que sería el actual, donde ya no tendríamos carteles de la globalización ya no tendríamos los carteles que permiten la globalización del consumo, sino la globalización de la producción. Y con esto termino. Y estaríamos ya con la presencia de la producción química. En este caso, la producción se hace en los propios territorios, y lo que existe son redes criminales, llamémoslo así, o redes que
tienen circuitos, que tienen rutas, etcétera, para llevar los insumos que permitan la producción de las drogas químicas. Hoy día la droga química puede hacerse en cualquier lugar, pero el problema es tener todos los insumos que permitan esa producción. De tal manera que en estos 4 periodos yo creo que podemos estar entendiendo, o podríamos entender que estamos viviendo la globalización del consumo, pero a su vez también empezando a vivir la globalización de la producción. Y tras de esto, obviamente, que hay organizaciones que impulsan estas realidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrión. Nuestro siguiente ponente, Máximo Soso, de la Universidad Nacional de la Argentina, que va a presentar inflación y homogeneización penal en América Latina, el rol de las influencias extranjeras e internacionales. Y le paso el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá compartiendo estas ideas que hemos tratado de introducir durante este año y pico que llevamos juntos trabajando en el proyecto. Como decía, desde el principio es muy difícil tratar de hacer eso en 20 minutos, con lo cual... Ya perdí un minuto culpa de... Pero la coordinadora me va a descontar, ¿no? No va a ser tan... Ahí va, bien. El estudio transversal que yo coordiné estuvo dirigido a tratar de establecer convergencias y divergencias en las políticas penales en América Latina en la actualidad, pero también atravesando el periodo de los últimos 25 años. Prácticamente no existen precedentes en la literatura sobre América Latina que hayan tratado de llevar adelante esta tarea. Esto es al mismo tiempo muy bueno porque estamos llenando un vacío extraordinario, pero al mismo tiempo es muy malo porque no tenemos hombros en los cuales pararnos para llevar adelante esta tarea. El eje fundamental que definimos son las mutaciones y el presente del derecho penal en los libros, es decir, lo que se encuentra establecido en los códigos, en los textos legales, especialmente en los códigos penales. Esta definición es, por supuesto, una definición muy restrictiva, estuvo ligada a la posibilidad de llevar adelante una investigación extraordinariamente compleja. Por lo tanto, lo que miramos fundamentalmente es lo que los textos legales dicen que hay que hacer con respecto a determinados tipos de delitos y cómo eso ha cambiado a lo largo de los últimos 25 años. Y como vamos a ver luego, también nos hicimos unas preguntas acerca, más allá de la descripción, acerca de por qué esos cambios se han producido. Los casos son los casos que abarcaba en general el proyecto: México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina. Por lo tanto, esta investigación implicó una complejísima tarea descriptiva, que era bucear en los textos legales actuales, pero también en los cambios legales que se produjeron durante un lapso de tiempo, que es un cuarto de siglo, en 8 países distintos, cada uno con sus tradiciones propias, con sus formas de estructuración y organización de las reglas legales básicas, que son diferentes. Entonces hay múltiples problemas que tuvimos que enfrentar para poder llevar adelante esta tarea. Por ejemplo, un solo ejemplo, digamos, en algunos lugares los códigos penales establecen reglas de agravación de determinadas figuras delictivas en el inicio de sus códigos penales, y en otros lugares solo lo hacen cuando tipifican específicamente un hecho delictivo concreto. Entonces tenemos lugares en los cuales, para poder entender en qué consisten esas figuras agravadas, por ejemplo el homicidio calificado, que es una figura muy importante que produce mucho encarcelamiento en América Latina, necesitas mirar distintos lugares de los códigos penales de acuerdo al código penal que estés mirando. Esto se complica aún más mirando hacia el pasado. Hay muchos lugares de América Latina, en donde muchos contextos nacionales de América Latina que no tienen buenas bases de datos acerca de las transformaciones legales. Entonces, en algunos países como Bolivia y Ecuador, la tarea de la reconstrucción de la historia de las transformaciones, incluso en los últimos 25 años, es verdaderamente una tarea arqueológica. En algunos momentos uno parece que está haciendo arqueología porque no hay mecanismos predispuestos para llevar adelante esa tarea. Y un problema común en esa tarea de descripción, además, es lo que comúnmente llamamos descodificación. O sea, la legislación, las reglas fundamentales acerca del delito y la pena en los sistemas jurídicos contemporáneos no están solo en los llamados códigos penales, sino también están por fuera de los códigos penales. Ha habido un proceso de descodificación que ha impactado en cómo uno puede construir la descripción acerca de el derecho penal en los libros en cada uno de estos
otros escenarios. Pongo un solo ejemplo. En Colombia, en el año 2004, una reforma legal aumentó entre 1/3 y 1/2 las penas de todos los delitos tipificados en el Código Penal, pero esa regla legal, en la ley 890 del año 2004, está fuera del Código Penal. Por lo tanto, si uno hace este trabajo de aritmética legal, que en gran medida hemos hecho, para medir los niveles de severidad penal en los papeles o en el derecho penal en los libros, sin tener en cuenta, en el caso de Colombia, ese pequeño artículo 14 de esa ley, tiene unas escalas penales mucho más bajas de lo que efectivamente son, tanto en términos legales como lo que luego se aplica en los tribunales de justicia penal. Otro desafío crucial de esta investigación es por qué y cómo se han producido los cambios en el derecho penal en los libros que se describen en esta investigación. Un poco nuestro objetivo es contribuir a lo que podríamos llamar una sociología de la política de la ley penal. Y evidentemente esto no es fácil, ¿no? Porque los 8 contextos nacionales están atravesados por una serie de dinámicas que en parte son comunes, pero en parte son divergentes. Habíamos pensado inicialmente en desenvolver una encuesta internacional a expertos sobre la justicia penal en América Latina para poder generar insumos para tratar de responder esta pregunta explicativa. Esto fue muy difícil de hacer por una cuestión de tiempo limitado del proyecto, también por la dificultad de construir una buena base de datos de los expertos penales en cada uno de los escenarios nacionales, pese a la ayuda de los compañeros de los distintos países, y claramente es algo que no pudimos lograr y vamos a tener que dejar para una instancia posterior. Pero de esta idea inicial hemos hablado especialmente algo que es peculiarmente importante para la inserción de este estudio en el proyecto más general, que es el impacto crucial que ha tenido la internacionalización en los procesos de creación de la ley penal. Esto es algo que podemos ver en muchos segmentos, en los 8 casos nacionales abordados. Amelia mencionó en su exposición el caso de la trata de personas, yo voy a volver sobre eso más adelante, pero ese sería como un ejemplo extraordinario de un altísimo nivel de homogeneización. Entonces ahí tenemos una pregunta crucial que es en qué medida la internacionalización del derecho está produciendo en América Latina procesos de homogeneización que atraviesan los contextos nacionales y dan lugar a textos legales que son muy semejantes entre sí, aun cuando eso no implique que los textos legales luego cuando se apliquen de un modo semejante. Es otro problema extraordinariamente rico e interesante. Nuestro proyecto, por tanto, tuvo 3 grandes dimensiones, 2 primeras que tienen que ver con la tarea de la exploración legal y una tercera con esta tarea más explicativa acerca de la relación entre lo internacional o lo supranacional y los contextos nacionales. La primera dimensión fue indagar las características generales de la penalidad en la arquitectura legal en cada escenario nacional, cómo se encuentran regulados los distintos tipos de pena, sus modalidades de aplicación y flexibilización. Claramente allí integramos 3 aspectos distintos. Por un lado, los tipos de penas que existen en cada uno de los sistemas penales de los 8 casos nacionales estudiados. En segundo lugar, los mecanismos de flexibilización de esa pena en fase judicial. Las penas que están reguladas en los textos legales, cuando se aplican, siempre en cierta medida se flexibilizan. Entonces hay mecanismos de flexibilización en la fase judicial como el perdón judicial o la exención de pena, la suspensión condicional del proceso penal, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la sustitución de la pena privativa de la libertad, que existen en distintas jurisdicciones, no en todas, cada una de ellas. Entonces estudiamos cada una en detalle, cuáles son sus características y sus cambios en los últimos 25 años. Y por último, los mecanismos de flexibilización de la pena en fase ejecutiva, que esos son los que más frecuentemente están en el centro del debate público, o sea, mecanismos que permitan que alguien que esté preso salga de prisión antes de haber cumplido su condena, como la libertad condicional preparatoria, como se llama en México, o la redención de pena. Estas características generales de la penalidad las estudiamos tanto en la actualidad como en sus mutaciones en los últimos 25 años. La segunda dimensión era integrar las características concretas y particulares, digamos así, de la penalidad frente a delitos particulares. Aquí nos concentramos en como ustedes saben, la ley penal considera delito casi todo. Digamos, es muy difícil que haya cosas que no sean delitos. Digamos, hay muchísimas cosas que, digamos, de hecho, los juristas no saben cuántos hechos son delitos en sus sistemas jurídicos. Es un número casi infinito. Casi todas las leyes en los últimos 50 años suelen establecer reglas en las que crean hechos delictivos. Entonces, por ejemplo, en muchos países es un hecho delictivo que un funcionario no entregue los datos estadísticos sobre el funcionamiento de la justicia penal, por lo cual deberían estar hoy presos casi todos los funcionarios de todos los países.